Hola, bienvenidos a Salud para Todo y gracias por cumplir esta cita de todos los días a través de la señal de Teleamiga. Si usted tiene algún tema de interés y quiere que le traigamos a algún especialista, no duden en escribirnos desde ya a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Teleamiga, en Twitter como @canal Teleamiga y en Instagram como Teleamiga TV. Ahí nos cuenta qué programa de su interés o tema de su interés quiere que le traigamos, si tiene alguna enfermedad que quizá usted padezca o padezca algún conocido, o si simplemente quieren aprender a mejorar sus hábitos de vida, este es el programa ideal y acá le buscamos el experto para que aprenda de nuestra mano. Hoy vamos a hablar de un tema importante y permítanme darle esta cifra. Por cada minuto que pasa, se disminuye el 10% de probabilidad de sobrevivir a un paro cardíaco si usted no conoce de reanimación cardiopulmonar. Así que los primeros auxilios son indispensables, el RCP por supuesto, es un tema que todos deberíamos conocer y estar entrenados para auxiliar no solamente a nuestros amigos, a nuestros familiares, sino a cualquier persona que vemos en la calle y pueda padecer una falla cardíaca. Asimismo, los diferentes incidentes que vemos y que a veces nos da impotencia, ¿no? Y no podemos ayudar precisamente por la falta de capacitación. Para eso hoy, por supuesto, nuestros amigos de la casa, grandes amigos de la Cruz Roja Colombiana, estarán acá enseñándonos, capacitándonos y sobre todo hablando un poco de los errores que se pueden cometer en el marco de estas reanimaciones. Por ahora los dejo con un videito para que aprendan un poquitico más del tema. Si una persona se desmaya y pierde el conocimiento, ¿cómo actuar? Lo primero que debemos hacer es despejar el área de todo peligro, sacudir a la víctima para evaluar el nivel de conciencia, llamar a la emergencia o indicar a alguien que llame. Luego buscamos el pulso en el cuello y si podemos sentirlo, lo recostamos del lado izquierdo y esperamos a la emergencia. Si la persona no tiene pulso, buscamos el esternón en el medio del pecho y ponemos el talón de la mano sobre él y la otra mano encima entrelazando los dedos. Colocamos los brazos rectos en forma de V y hundimos el pecho unos 5 centímetros aproximadamente con una frecuencia de 100 por minuto hasta que la ayuda médica atienda a la víctima. Al hacer la compresión, nos convertimos en el corazón del paciente, que no late, y hacemos que la sangre llegue al cerebro ayudando a salvar su vida. Sé un héroe, salva una vida. Es un consejo de Confíe. Pues bien, para profundizar un poco más del tema, para que la Cruz Roja nos enseñe, a través de los diferentes programas de educación y capacitaciones que maneja, se encuentra a esta hora con nosotros el doctor Miguel Ángel Guzmán. Él es médico de la Cruz Roja Colombiana, seccional Cundinamarca y Bogotá, especialista en salud ocupacional de la Universidad Distrital de Bogotá e instructor en diferentes instituciones reconocidas para cursos de reanimación básica y otros que a ustedes también les interesa conocer. Les comparto su perfil para que puedan apuntar su contacto. Doctor Miguel Ángel, bienvenido a Salud para Todo. Muchísimas gracias por la invitación, muy amable. ¿Cómo va esa Cruz Roja? Bien, 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 progresando. ¿Trabajando avanzando fuertemente? Y trabajando, sí, señora. Este tema, doctor, que ustedes nos traen hoy es de altísimo interés para todos nuestros televidentes, pero sobre todo me gustaría que generáramos un poco de conciencia de la importancia de capacitarnos en RCP. Bueno, yo creo que hay que partir de la base que en el mundo y Colombia hace parte la principal causa de enfermedad y de mortalidad está asociada a las enfermedades cardiovasculares y una de las principales causas de muerte asociada a estas patologías es el paro cardíaco en pacientes que generalmente tienen una cardiopatía, un daño cardíaco y que si eventualmente son ayudados en forma adecuada, esta mortalidad puede ser disminuida en una forma importante porque se le puede brindar a la persona la oportunidad de que llegue a una institución de salud donde tenga la capacidad de intervenirlo en forma adecuada. ¿Cuál es la importancia de la oportunidad, de la reacción cuando una persona está enfrentando un episodio de paro cardíaco? Bueno, creo que usted lo mencionó al principio. Cada minuto que una persona está en paro cardíaco y que no se le está haciendo nada,
ese minuto más o menos le está quitando un 10% de posibilidades de sobrevida. Claramente, entre más tiempo vaya pasando, pues peor va a ser la circunstancia para esta persona y eventualmente pues puede que uno llegue un poco más tarde y al final pues los resultados que uno espera no son los más satisfactorios. Doctor, ¿cuáles son esas enfermedades o el estado quizás de salud del paciente que hace que ya llegue a un paro cardíaco? ¿Y de qué manera esto se podría evitar, si es que se puede evitar? Sí, claro. Hay unas circunstancias que se denominan los factores de riesgo, ¿sí? Factores de riesgo es las cosas o las circunstancias que las personas pueden tener y que si van sumando o algunas de ellas van agravándose, pues simplemente eso va a generar o puede dañar al corazón de tal manera que genera el paro, y ese paro pues puede estar asociado a varias cosas. Pero entonces, ¿qué tenemos como factores de riesgo? Hay unos que se denominan unos factores que yo no puedo modificar. Yo no puedo modificar de dónde vengo, la familia, mi herencia, la raza, mi edad, yo no la puedo modificar. Puedo hacer un poquito de cirugía plástica, pero los años siguen pasando. Ese tipo de cosas no son modificables. Pero sí tenemos otra serie de elementos, de factores de riesgo que sí puedo modificar. Yo puedo modificar, por ejemplo, el sobrepeso, la falta de actividad física, el sedentarismo, el estrés, el tabaquismo. El tabaquismo es un elemento muy importante. Y alteraciones, sobre todo, por ejemplo, en el tema de los lípidos, las dislipidemias, el tener el colesterol alto o los triglicéridos altos. Todo esto son enfermedades, patologías que pueden ser controladas adecuadamente y que así las tenga uno, pues, pero si las controla, si las interviene, va a lograr disminuir los factores de riesgo. Otro factor de riesgo que también es muy importante es la diabetes, y sobre todo pues la diabetes mal controlada, porque la diabetes genera daños en todos los órganos, pero principalmente pues afecta a tres grandes, que es el cerebro, el corazón y el riñón. Entonces, esas digamos que son como en general como la abrebocas del tema de cómo llegar o cómo una persona puede llegar a tener pues una patología cardíaca que al final se le puede convertir en un paro. Doctor, en toda su trayectoria y años de experiencia, ¿ha podido evidenciar si quizá hoy por hoy los índices o las cifras de paros cardíacos han aumentado? Quizás tenemos hábitos más tóxicos que los de antes, cuando teníamos o cuando nuestros abuelos vivían de manera más orgánica quizá. ¿Y cómo influye, por ejemplo, vivir en ciudades como Bogotá, metrópolis, con un ambiente con el que sobrevivimos, por supuesto expuestos a trabajos, los niños, los trancones, madrugar y un estrés permanente? Bueno, yo diría que cada momento es diferente. De pronto, nuestros ancestros, nuestros abuelos, de pronto, pues ellos tenían de pronto una calidad de vida diferente a la nuestra. Puede que ellos tuvieran un poco de más tranquilidad en su quehacer diario. La alimentación probablemente podría eventualmente ser un poco más sana, más saludable. Pero también tenían una serie de elementos, de factores que, por ejemplo, hoy ellos no tienen o no tenían. Nosotros tenemos en este momento la capacidad, por ejemplo, de lo que vamos a mostrar ahora, de tener equipos que nos ayudan a solventar una circunstancia, como es el caso del paro inducido por una arritmia cardíaca. Pero además de eso, los avances médicos en general, todo esto que acabo de mencionar, pues digamos que para las personas de hace unos años, el fumar era algo normal, era algo pues como parte de la vida diaria, ¿sí? Más bien era como al revés, el que no fumaba se veía como raro, como diferente. Hoy ya sabemos que es una circunstancia que no es adecuada y que pues sí, seguimos viendo gente que fuma, que incluso puede que algunas veces el tabaquismo se va aumentando, pero que al final estamos viendo que es un factor de riesgo y que ya hay una correlación directa entre ese factor de riesgo y los desenlaces que se están produciendo. Eso pues digamos en cuanto a esos cambios en los hábitos. Ahora, eso también hace que pues, las ciudades en este momento tengan unos niveles de estrés muy altos.
pero además también hay mucha polución. Todo eso ayuda a que de alguna manera se favorezcan todos estos problemas, pues no, para ese caso no solamente la patología cardíaca, sino también la patología pulmonar. Recuerden que el corazón y el pulmón están ahí pegaditos y generalmente si el uno se afecta, el otro también va a verse afectado pues, casi que al mismo tiempo. Entonces, la contaminación en estas ciudades nuevas no, pero estas nuevas áreas de contaminación que no había hace 50 años o atrás o más tiempo, pues teníamos un aire mucho más puro, mucho más respirable, mucho más agradable. Pero pues es parte de la tecnología, parte del desarrollo y de la industrialización que estamos viviendo. Cuando uno sale del campo se da cuenta la calidad de vida y que las personas allá tienen enfermedades, pero sus patologías, la persona en el área rural, tiene unas patologías muy distintas a las que tenemos acordes nosotros. al lugar Sí, donde claro, vive y a sus condiciones. y a sus hábitos, ¿no? A los hábitos de ejercicio. El campesino camina todo el día. Nosotros, a duras penas, subimos del primero al segundo piso y ya estamos cansados. ¿Sí? Eso es parte como de estos cambios que nosotros Precisamente esas recomendaciones, las diferencias, doctor, para que por favor nos pueda enseñar un poco sobre los tipos de afectaciones cardíacas que puedan existir, que pueden ser letales, porque uno habla del paro cardíaco, no, pero del paro cardiorrespiratorio, ¿no? Y a veces no comprendemos un poco las diferencias, por supuesto, después de este corte pequeñito. Ya volvemos con más de Salud para Todos. Gracias por continuar con más de Salud para Todo hoy, pues en Teleamiga, y tenemos un tema interesante. Si usted acaba de llegar, quédese ahí quietico y llame a toda su familia, a sus amigos y deje quieto también ese control. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre, o no sé si existen diferentes tipos de paros cardíacos o cómo podemos clasificarlos cuando un médico dice, no, es que la persona falleció de un paro cardiorrespiratorio? ¿Es lo mismo que el paro tradicional? Ok, yo creo que digamos que hemos, por costumbre, hemos hablado en forma inadecuada de muchos términos. Todos, cuando morimos en un paro cardiorrespiratorio, o sea, dejamos de respirar, el corazón deja de funcionar y finalmente vamos a morir, independiente de la causa, claro, todos. Sin necesidad de identificar la enfermedad que lo llevó a eso, digamos que es el último episodio que pasa. Exacto, esa va a ser la última situación de salud de todas las personas vivas, independiente. Pero ¿qué pasa? Hay que mirar un poco los pasos anteriores. Ya habíamos visto un poco el tema de los factores de riesgo. Ahora, ¿qué tenemos? Como estamos hablando fundamentalmente del tema cardiológico, yo puedo tener que esos factores de riesgo desencadenan daños en el corazón. Y esos daños pueden ser, digamos, de diferentes cosas. Usted también se mencionó ahora, por ejemplo, la falla cardíaca. La falla cardíaca, como su nombre lo indica, no es más sino que el corazón ya dejó de funcionar en forma adecuada. Ahora, eso tiene unos estadios, pues, puede ser muy leve esa falla o muy severa esa falla. Entonces, eso tiene una serie de matices entre uno y otro extremo. ¿Qué puede llevarnos a la falla? Ya vimos el empeoramiento de estas enfermedades. Ahora, la mayoría de esas enfermedades que mencionamos, o esas circunstancias de salud, no enfermedades, circunstancias en salud que teníamos, nos pueden llevar a lo que es el infarto cardíaco, por ejemplo. El infarto, al final, es que el músculo cardíaco, que estaba bien irrigado por unas arterias, pasa sangre en forma adecuada, esa sangre o esos vasos sanguíneos se van obstruyendo, se van tapando y al final deja de circular sangre por ese segmento. Eso es lo que se denomina el infarto cardíaco. Hasta ahí vamos en un infarto. Ese infarto pues va dependiendo de la ubicación del vaso sanguíneo, si es muy cerca al nacimiento de las arterias o muy lejano, pues me puede producir un infarto que puede ser muy grave, muy severo, o un infarto pequeño, no tan grave. De hecho, muchas personas, a veces llega uno al examen médico por cualquier otra razón, le pide un electro y le dice, oiga, venga, ¿usted cuándo se infartó? Y le dice, pero doctor, yo nunca me he infartado. A mí, yo soy una persona sana, yo nunca he tenido nada. O sea, ha tenido unos infartos que son tan chiquitos que la persona nunca se dio cuenta de que estaba sufriendo un infarto. Entonces, pasa desapercibido.
Pero de todas maneras, cuando se está dando en las condiciones usuales, sí, claro, si tengo un infarto muy grande que afecta a una gran cantidad de la masa cardíaca, pues eso es lo que se denomina un infarto masivo y casi siempre eso termina en la muerte del paciente, casi que en forma instantánea. Pero otra vez volvemos, entre esos dos bordes, esos dos límites, pues tenemos una serie de momentos y cada persona pues va a ser diferente. Cuando se afecta en forma importante un vaso, que la persona empieza a notarlo, empieza a ver que hay dificultad para respirar, que hay dolor en el pecho, generalmente al lado izquierdo, pero no exclusivamente. Las personas pueden tener también dolor al lado derecho, en el cuello, en la boca del estómago, incluso irradiado hacia la parte de atrás de la espalda. Todo eso hace que estos sean los signos, ese dolor es como el característico y es lo que se denomina el dolor precordial, detrás o la zona cardíaca. Entonces todo esto es lo que la gente manifiesta en primer momento. Pero ese daño del corazón, vuelvo, insisto, dependiendo de lo severo que esté, va a generarme otra serie de signos y síntomas. Entonces la persona puede empezar a sentirse, además del dolor, como mareada, como sudorosa, que son los signos del bajo gasto cardíaco, pálidos. Entonces hace que esta persona empiece a preocuparse. Y lo ideal es que inmediatamente acuda a un servicio médico. ¿Qué es lo que pasa en la mayoría de las veces? Que la gente dice, esto debe ser, empiezan a buscar disculpas. Yo creo que fue el almuerzo que me sentó un poquito mal. Yo creo que es que esta mañana me tomé algo y eso me sentó mal. Es que estoy muy estresado, yo creo que voy a descansar un ratico. Entonces, las personas finalmente no acuden en forma oportuna a los servicios de salud. ¿Quiénes son los que finalmente se dan cuenta? La mayoría de las veces son los familiares, son los amigos, son los vecinos, las personas con los compañeros de trabajo que empiezan, oye, usted no está como bien, venga, yo creo que mejor vamos, y se empiezan los desplazamientos a los servicios de salud. Entonces ese es el infarto. La mayoría de las veces, o casi, bueno, digamos que un 50% de las veces, o más de pronto, el infarto no produce sino una serie de signos y síntomas como los que estoy mencionando, que cuando llegan a la institución de salud empiezan a ser intervenidos y pues se busca controlar esa causa, esa obstrucción, esa falta de flujo sanguíneo que acabé de mencionar al músculo cardíaco, y pues a través de diferentes técnicas buscamos generar la desobstrucción y por lo tanto favorecer el flujo y tratar de que el músculo que se está afectando pues trate de reversar un poco esa circunstancia. Eso, digamos, es lo que uno espera y es lo que vemos generalmente en las instituciones de salud. Pero también hay otra circunstancia, como la que cuando hablamos que tengo un infarto masivo, una gran cantidad de músculo cardíaco se ha afectado, pues se genera una arritmia importante, o sea, se empieza a fallar, ya el músculo cardíaco no se contrae. O sea, comienza a detenerse. Más que a detenerse, a vibrar, eso es una fibrilación ventricular. Empieza como a casi fibra a contraerse, pero en forma desordenada, y eso se denomina fibrilación ventricular. Eso no bombea sangre, y al no bombear sangre, ahí es donde estamos hablando del paro cardíaco. Entonces fíjense que son circunstancias diferentes, una el daño cardíaco por cualquier causa, otra el dolor que me produce esas patologías, y eso es lo que se llama la angina, un dolor anginoso que puede que sea en forma aguda o forma crónica, hablando al tiempo, con respecto al tiempo. Eso sería el dolor o la angina, el infarto, que es el daño que se empieza ya a presentar en la fibra del corazón, y que eso al final puede llevarnos al paro cardíaco, que es la fibrilación, casi siempre causado por la fibrilación ventricular. Y otra circunstancia que se denomina taquicardia ventricular, que no genera pulso. Muchísimas gracias, doctor, por esa explicación que es necesaria además para identificar la gravedad, también pudiendo evidenciar los síntomas que se tienen y aprender un poco.
Usted anteriormente nos habló de los factores de riesgo. Sí. Ahora quiero pedir el favor de que nos dé algunas recomendaciones o algunos tips para los televidentes que nos acompañan a esta hora, que de pronto tengan fallas pues relacionados con todo el tema cardíaco y que diga estos tips y si mejoro estos hábitos me pueden ayudar pues claramente para mejorar mi calidad de vida y poder prevenir a toda costa llegar a un episodio como de los que estamos hablando. Bueno, yo creo que una de las principales causas de todo esto, pues son los malos hábitos de vida que tenemos en la mayoría pues, de casi todos, de todas las personas. Nosotros comemos a deshoras, comemos mal, comemos muchas azúcares o productos muy dulces o con muchas harinas, los fritos, porque lo frito cuando usted va a cocinar algo, pues es mucho más rápido fritar que cocinar, por ejemplo. Cuando vamos a diferentes sitios, pues lo que nos gusta es comernos, por ejemplo, las papitas o que el pan esté grande. O sea, todo este tipo de cosas son inadecuadas para la salud. Y eso, si a eso le sumamos que tenemos una muy poca cantidad de ejercicio diario, siempre estamos pues, buscando la comodidad en los movimientos. Para el ejemplo fácil, ya uno muchas veces ni siquiera sale de la oficina a buscar el almuerzo o los alimentos fuera de la oficina. ¿Por qué? Porque uno llama y pide un domicilio y se lo traen, entonces no hay necesidad de moverse. Entonces ya no tengo que caminar 2, 3, 5 cuadras, ya eso no hay necesidad. Entonces todo eso hace que todos estos hábitos que son inadecuados debíamos de cambiarlos. La alimentación pienso que es una de las muy importantes y la otra la falta de actividad física que hemos ido desarrollando. Pero mucho más preocupante, por ejemplo, en los niños o la gente joven. La gente joven casi que ya ni sale de las casas porque están pegados a un computador, a unos videojuegos y pues todo les está llegando a través de los domicilios, o sea que prácticamente no hay necesidad de moverse y eso hace que estas personas, lo que vemos es que haya tendencia a aumentar de peso, a la obesidad en la gente joven. Hay países, los países industrializados, que se consideran industrializados, tienen unos altos índices de sobrepeso y de obesidad, casi que el 60% de su población está en esas condiciones. Entonces eso pues es preocupante a veces y también es un tema cultural porque muchas veces nosotros vemos a los niños chiquitos, ay tan lindo el gordito, tan hermoso el gordito cuando están chiquitos, pero después ya empieza a decir, pero ese gordo sí se ve muy feo, ¿no? Entonces tenemos una contradicción porque al principio está bien que estén gorditos, pero al final ya no, y claro, eso no es y cierto. es netamente cultural, Claro. doctor, el tema de la idealización, pues, y de normalizar los malos hábitos. Claro, entonces todo eso son elementos que, pues, que si lográramos, y de hecho es lo que hacemos, digamos, en las instituciones de salud, cuando hablamos del control de esos factores de riesgo, en la medida, pues, de las posibilidades de cada quien. Entiende uno a veces que también esto está ligado a un tema económico, de la capacidad adquisitiva de las personas. Si no tengo mucha plata, si mi sueldo no es muy bueno, pues tendré que comprar las cosas más baratas y esas cosas baratas probablemente no va a ser las carnes de primera calidad o el queso muy bueno, descremado, sino pues las cosas que generalmente son pues digamos no muy saludables en términos generales. Y adicional a eso tenemos también otra mala costumbre, me da el almuerzo pero no me eche verdura. Entonces no comemos verdura, no comemos fruta. Harinas y eso sí, multiplicadas. pero eso sí, por favor, papita, yuquita, arrocito y el platanito, que eso sí no me falte. Pero lo otro sí, preferiblemente no. Y a eso es una sumemos mala el costumbre. sedentarismo. Sí, claro, todo eso va sumando. Todos son cosas que suman y suman y suman. Entonces es parte de que todos nos concienticemos, otra vez volvamos al control de esos factores de riesgo, que son prevenibles, como mencioné anteriormente. Y además que no hay que comenzar a prevenirlos o a trabajar en nosotros cuando ya llega ese primer paro cardíaco, que ya cuando la persona sufre un preinfarto o como usted lo explicaba, doctor, los diferentes tipos, pues ahí ya si se salva, ahí sí se pone las pilas para mejorar y cuidar su salud. Pues por lo contrario debemos es evitar a toda costa llegar a este tipo de sucesos para que usted pueda garantizar su calidad de vida. Pues bien, al regreso tendremos la demostración de todo lo que significa el RCP o la reanimación cardiopulmonar, para que usted pueda aprender de nuestra mano, pero si también usted quiere conocer más de los programas de capacitación y educación que ofrece la Cruz Roja Seccional Cundinamarca y Bogotá, pues en unos segundos se los vamos a explicar para que usted también se apunte pues a obtener más información y a aprender sobre estos temas. Ya volvemos con más de Salud para Todos.
Doctor Miguel Ángel Guzmán, médico de la Cruz Roja Colombiana. Doctor, ¿qué actividades adelanta o avanza la Cruz Roja en el marco de la reanimación cardiopulmonar? Bueno, nosotros tenemos diferentes cursos enfocados pues, a este tema como tal, pero hay unos módulos puntuales en cuanto al tema de la reanimación, tanto básica como avanzada, pero la reanimación avanzada está más dirigida a personal de salud que tiene un entrenamiento previo, o sea, para profesionales como enfermería, médicos, eventualmente algunos otros terapeutas, por ejemplo, ¿sí? Y para los especialistas también, que además por norma deben de estar capacitados en estos temas de reanimación avanzada. Doctor, ¿a qué le apuntan? ¿Cuál es ese objetivo de que, pues por supuesto, los ciudadanos de a pie, del común, sí, conozcamos de la reanimación cardiopulmonar básica? Exacto, entonces ahí viene el otro nivel, digamos, el nivel básico que la gente considera que es demasiado básico, pero es que es como su nombre lo indica, es la base. Si yo no hago reanimación básica, no voy a tener paciente. Entonces lo primero que queremos es que la comunidad en general, que es lo que suele pasar, sean las personas que ellos sean los primeros respondientes, las primeras personas que atienden a las víctimas y que desencadenen lo que se denomina pues, una cadena que va a buscar el sacar a esta persona y llevarla a la institución de salud donde tenga la capacidad de atención adecuada. Ese es como el objetivo grande. Pues doctor, acá en el set nos acompaña nuestro modelo ya para poder iniciar un poco del ejercicio, para, pues por supuesto a través de nuestro canal y de este medio ustedes pueden hacerse a la idea de cómo funciona la reanimación cardiopulmonar, pero se hace necesario que después de ver este programa ustedes por favor refuercen sus conocimientos con la Cruz Roja, porque no bastan unos minutos, aunque reciban la explicación, tienen que tener un entrenamiento para que ustedes pues por supuesto garanticen la vida de quienes van a atender. Por eso a esta hora nos acompaña Diana Marcela Guzmán, ella es voluntaria de la Cruz Roja. Y Dianita, te invitamos a seguir a nuestro programa, por favor. Cuéntanos, doctor, ¿qué vamos a hacer con Diana un poco y qué nos traen? Ok, la idea es que yo voy mencionando cuál debería ser el paso a paso en cuanto tengo una persona que colapsa súbitamente y que llega alguien a ayudar, ¿sí? Entonces llega, la persona está tendida en el piso y... Señor, ¿se encuentra bien? Le están buscando, mirando si respira y si responde. Vemos que no responde, no respira, entonces ella debería inmediatamente, o si hay otras personas al lado, pedir ayuda, o si no hay más personas, sacar su celular y llamar al 123. Es lo primero que se hace. Eso es lo primero porque debo pedir ayuda. Porque muchas veces nosotros nos quedamos haciendo cosas y no pedimos ayuda y nos preocupamos. Y pues si la ayuda va a llegar o debe llegar a través, bien sea de una ambulancia o de otras personas que están, por ejemplo aquí, digamos en el set, tendría que otras personas vinieran a ayudarme para poder manejar adecuadamente el paciente. Doctor, ahí Diana, ¿cómo sabe qué tiene el paciente? ¿Cómo sabe si fue una descompensación, si fue un paro, si lo que le dio fue un soponcio? ¿Cómo identifica eso? Nosotros tenemos un criterio muy básico y es preferible hacerle cosas a alguien que no las necesita a no hacerle maniobras a alguien que sí las requería. Supongamos que esta persona se desmayó y pues ella empieza de pronto a hacerle la reanimación y ¿qué va a suceder? Pues que esta persona empezará a quejarse, a decir, entonces ya suponemos que nos equivocamos, podemos equivocarnos y no era un paciente que estaba en paro. Bueno, entonces esa persona simplemente pues nada, se le hicieron 2, 3 compresiones y pues reaccionó y no hubo necesidad de hacerle nada más, pero no es que esa reanimación o esas maniobras de reanimación le hubieran servido, sino que era que no las necesitaba, pero ella, que es una persona del común, que no es personal de salud, pues Diana sí tiene un entrenamiento. Por supuesto que es importante. No, pues ella digamos ahorita está capacitada, pero eventualmente puede ser una persona el trabajador de una empresa, ¿sí? Que no es del área de la salud, que no tiene nada que ver, por ejemplo, con la Cruz Roja ni con nosotros, pero que recibió el curso de reanimación, que esa es la parte importante. Así es, entonces ya sabe, saberlo. pues esta persona ya conoce los pasos básicos mínimos que se requieren. Entonces ella nuevamente ya tocó, vio que el paciente no respondió, pidió ayuda, bien sea a través del celular o a través de pedirle ayuda a alguien de sus compañeros, donde dice, por favor, active el sistema de emergencias, repito, el 123, y pida un DEA. El DEA en estos casos es fundamental. DEA es un equipo que es la sigla del desfibrilador externo automático,
que ya lo mostraremos en la siguiente fase. Perfecto. Entonces, ve ella que no responde el paciente, que no respira, pero en este momento ella no tiene elementos de protección personal, que es lo normal. Nosotros estamos en la calle, en la casa, no tenemos guantes, no tenemos máscara, no tenemos nada. En el caso de ella solamente va a hacer compresiones torácicas, no va a hacer nada más. Entonces, arranca las compresiones, destapa el pecho del paciente y más o menos a nivel en el centro del pecho, en la mitad inferior del esternón, del pecho, va a poner una mano, el talón de una mano, encima de esa pone la otra mano, con los brazos rectos, ella debe estar encima del paciente, en perpendicular, va a comprimir entre 5 y 6 centímetros de profundidad del tórax a una velocidad de entre 100 y 120 compresiones por minuto. Veo, doctor, que es importante la posición que tiene Diana en este momento porque sus brazos están completamente rectos, Sí. El apoyo que tiene en sus rodillas, pero sobre todo, ¿cómo hacemos, doctor, para identificar que el lugar en donde están ubicadas sus manos es el correcto y que no vamos a lesionar de pronto al paciente? Importante que sea en el centro del pecho, ¿sí? Es lo más, porque si hacemos la compresión, por ejemplo, o en diagonal o nos reclinamos a uno de los dos lados, probablemente lo que vamos a hacer es romper las costillas. Entonces, el centro del pecho tiene un hueso, que es el hueso del esternón, que es un hueso muy duro, y que nos permite fácil, pues, apoyarnos adecuadamente en él para hacer las compresiones. Se toma como punto de referencia desde la horquilla, de la parte como abajito en el cuello, Sí. y a la boca del estómago. Esa es la ubicación de ese hueso, del esternón. ¿Sí? Entonces, ese esternón, ese hueso lo partimos, digamos, en dos mentalmente y ponemos nuestras manos, o la mano va a ir en la mitad inferior de esa estructura. Ahí es donde se va a poner esa parte de la mano y con los dedos levantados precisamente para no generar compresión sobre las costillas, solamente va a ir esta parte del talón de la mano, mal llamado talón de la mano, porque creo que todos lo conocemos así mejor. Entonces ahí es donde se apoya la otra mano. Las manos pueden ir como está en esta posición, los dedos entrelazados, pueden ser las manos cruzadas o las manos una encima de la otra. Lo importante es que los dedos no toquen la reja costal. Como a la persona se le facilite más, no importa, cualquiera de las posiciones es válida. Generalmente utilizamos esta de entrelazar los dedos porque me ayuda a apoyar y además a levantar los dedos de la mano que está abajo. Cuando Diana inicia, doctora, a asistir al paciente, ¿cómo sabe las frecuencias y las cantidades que debe hacer? Eso se logra un poco más con la práctica, pero digamos que para hacerlo sencillo, nosotros, pues si estoy diciendo que es entre 100 y 120 compresiones por minuto, quiere decir que ella tendría que hacer más o menos 2 compresiones por segundo. ¿Sí? Entonces uno ya sabe que más o menos esta podría ser la cadencia de las compresiones. Eso se logra un poco con la práctica, porque es muy difícil saberlo. Hay aparatos, hay metrónomos, hay una serie de elementos que nos pueden ayudar, pero estamos hablando de que estamos en una circunstancia angustiante, que no hay tiempo, por ejemplo, para buscar estos elementos, entonces simplemente debemos arrancar a hacer compresiones y que si ella estuvo bien entrenada, entonces más o menos va a saber cuál va a ser la velocidad, sabe que va muy lento o va muy rápido. Ahora, si hay un observador, y eso es lo ideal, porque ella pidió ayuda, al pedir ayuda, debería venir otras personas que tengan o un poquito más de experiencia que ella o de pronto la misma capacidad, pero ellos deberían estar dándose cuenta si la velocidad a la que ella está haciendo compresiones es la adecuada, si la profundidad también es la adecuada, porque a veces o comprimimos supremamente con mucha fuerza y muy profundo, y eso no es bueno, o claro, muy superficial, porque entonces no es únicamente hacerlo y no va a servir entonces. O sea, los dos extremos no son los adecuados. Dianita, permítenos ver cómo haces la asistencia al paciente y el doctor nos va contando qué pasa dentro del organismo del paciente cuando está recibiendo esa asistencia. Ok, entonces ya ella arranca con las compresiones, ya sabe, y va a hacer... Inicio compresiones, 1, Ok, está 2, mencionando 3, y está comprimiendo, 4, 5, más o menos 6, ahí le está dando 7, unos 5 8, centímetros 9, de compresión 10, y va como a 11, una velocidad, 12, yo diría que como sobre 100 15, por minuto 16, más o menos. 17, 18, 19, Ella ahí, ¿qué es lo que está haciendo? El 22, corazón se 23, está 24, exprimiendo, 26, cada vez con 27, cada compresión, 28, se está 29, exprimiendo 30, entre 31, el hueso que 32, acabamos de mencionar, el esternón, 34, y la 35, columna vertebral 36. que queda por detrás. Entonces, entre esas dos estructuras óseas, el corazón queda
aprisionado y estamos espichándolo periódicamente a la velocidad que ella está haciendo las compresiones. Con el fin de despertarlo. Con el fin de que circule la sangre. Circule, acuérdense que el problema inicial fue que esta persona probablemente entró en una fibrilación por una mala circulación sanguínea de su masa cardíaca. Entonces ahí lo que está haciendo son las compresiones. Esas compresiones, ahí habría, bueno, ella está haciendo una pausa en la que en teoría debería, si tuviera los elementos de protección personal, daría una respiración a través de una máscara, una mascarilla con una válvula. Pero si no lo tiene, que es lo usual, la gente usualmente no carga, claro, no está tiene en la esto, calle. entonces no debemos dar respiración boca a boca, excepto que sea un familiar, una persona muy allegada. De lo contrario, no estamos autorizados, no le decimos a la gente que dé respiración boca a boca a personas que no son conocidas. Si no los conoce, solamente hace lo que está haciendo, que es Oiga, doctor, y si el compresiones. caso es muy grave, que quizá la persona no tenga los elementos de protección y se ve comprometida la vida del paciente, ¿se mantienen, digamos que, regulados esas mismas indicaciones? Sí, porque la norma también es muy clara. Mi seguridad prima ante la de los demás. Okay. ¿Sí? Entonces yo no conozco a esta persona, no sé quién es, colapsó, es alguien aquí de pronto del set y colapsó acá. ¿Sí? Yo no lo conozco, yo estaba aquí de paso, estamos aquí hablando, me invitaron ustedes a la entrevista y ¡pum!, alguien colapsó allá. Yo no sé quién es. Entonces yo no puedo, no conozco sus antecedentes. Es posible que esta persona tenga alguna enfermedad que pueda ser transmitida a través o de la boca o a través de la vía respiratoria. Pues bien, y no lo voy a así se arriesgar. hace la reanimación cardiopulmonar. Vamos rápidamente a una pausa para cuando estemos de regreso continuar enseñándoles a ustedes cómo debe ser el proceso completo, y pues por supuesto las recomendaciones y los tips de lo que se debe hacer y por supuesto identificar los errores y lo que no debe hacer, como el caso de la máscara. Vamos rápidamente a una pausa, ya volvemos. Volvemos con más de Salud para Todo, doctor. ¿Qué hemos hecho hasta el momento y en el deber ser, cuánto tiempo ha transcurrido para operar de manera oportuna pues, con la situación del paciente? La indicación es que entre más rápido identifiquemos la circunstancia, mucho mejor, y arranquemos, entre más prontamente lo hagamos las compresiones, mucho mejor, y que no suspendamos las compresiones. Cuando se pidió la ayuda, también se pidió que se trajera un DEA, que además es un equipo que por norma debería haber en los sitios donde hay un alto flujo de personas. Entonces vamos a ir haciendo todas las maniobras nuevamente. Llega la persona, tocan al paciente. Señor, ¿se encuentra bien? Ven que no hay respuesta, no responde, no respira, piden Por favor, ayuda. llama al 123 y pide ayuda, Ok. que consigan un DEA. Ok, yo voy a traer el DEA. Ella se da cuenta que el paciente no respira y va a iniciar la reanimación. Inicio compresiones. Yo llego con el desfibrilador externo automático DEA y lo que debo hacer es prenderlo y seguir las indicaciones. Entonces, aplique los electrodos en el pecho desnudo del paciente. entonces Enchufe el conector de los electrodos junto a la luz intermitente. los electrodos tienen unos dibujos donde me dicen dónde debo de ponerlos. Entonces este me dice póngalo en el flanco Aplique los electrodos. izquierdo. Enchufe el conector. Este me dice póngalo en el hombro derecho. Voy a ubicar ahí. Después de poner los parches en el pecho, dice que conecte esos electrodos. Aplique Ahora los electrodos. ya lo puse. Enchufe el conector. Enchufo el conector. ¿Cuál es el papel Analizando de el este ritmo equipo, doctor? cardíaco. Ahí dice analizando. Entonces el equipo en ese momento dice suspendan las compresiones y analiza si lo que hay es un ritmo Recomienda dar una descarga. desfibrilador. Carga el aparato. Dice que sí requiere la descarga. Manténgase alejado del paciente. Aléjense Entonces del paciente. todos se alejan, yo me retiro primero, recuerden mi seguridad ante todo, todos se retiran, nadie está tocando y aquí el equipo me está poniendo una imagen que titila, Dé me una dice, descarga ahora. entonces doy la descarga. Una descarga. En pausa. Inicie resucitación cardiopulmonar. Ahí se reinicia Sigo. nuevamente las compresiones. En ese momento, el equipo, cuando yo di la descarga, el equipo va a tomarse 2 minutos. Tiene un temporizador de 2 minutos, en los cuales, pues, la persona que está ahí, bien sea que pueda continuar con los 2 minutos de reanimación o que podamos cambiar porque esto fatiga. Entonces, podemos cambiar en cualquier momento, ya simplemente me avisa, estoy cansada, cambiemos y lo hacemos.
A los 2 minutos el equipo nuevamente nos va a volver a decir detenga la reanimación y vuelve a hacer el análisis. Si el análisis que vuelve a hacer considera que la reanimación, que el ritmo que tiene ya no es desfibrilable, va a decir que no la recomienda la descarga. Eso no quiere decir que el paciente ya esté bien, quiere decir que lo que tiene no es susceptible de responder a una descarga eléctrica, que es lo que hace el equipo. Realmente el equipo banda es un corrientazo. ¿Cómo identificamos, doctor, hasta qué momento debemos hacer las compresiones y si el paciente ya comienza a recuperarse o a mostrar algunos símbolos de reanimación? Digamos que ahí, pues lo primero es que si el paciente ya empieza a recuperarse, va a empezar a tener signos indirectos del retorno a la circulación. Empieza a respirar, empieza a toser, empieza a quejarse, porque esto pues duele, estas compresiones son un poquito dolorosas en términos generales, entonces va a empezar a brincar. O sea, ya sé que hay una respuesta sobre el tema. Lo otro es que eventualmente cada 2 minutos el equipo me va a estar diciendo que sí o que no. Entonces yo tengo que volver a evaluar. Si el equipo me dice que no, vuelvo y evalúo al paciente nuevamente para ver si siguen sus signos o análisis inicial se mantiene o ya ha cambiado. Y tercero, puede ser que lleguen otras personas que tengan más experiencia que la que tengo yo, o la que tiene en este caso Diana. Entonces, si ella es que es voluntaria y yo llego aquí, yo soy el médico, entonces vengo y hago una evaluación un poco diferente de a 2 minutos. Ahí suspende. Otra vez el equipo vuelve a analizar, ahí ella pues cambiamos de posición porque ella ya está fatigada. No recomienda. Yo ahí puedo evaluar si soy yo. Evalúo, no veo, toco pulso de 5 a 10 segundos máximo, veo que no hay pulso, entonces ahora yo soy el que reinicia las compresiones. Y ahí voy a seguir haciendo compresiones nuevamente otros 2 minutos, que son el tiempo que el equipo va a volver a mencionar el que va a volver a hacer el análisis general. Doctor, ¿se requiere apoyo de traslado especial para este tipo de pacientes? ¿Quedan en observación o si ya el paciente, por ejemplo, se reanima, puede devolverse a su casa sin ningún inconveniente? Pues idealmente, si queremos o creemos que, voy a pasar por acá, creo que idealmente el paciente debe ser llevado en un vehículo adecuado. En este caso es una ambulancia medicalizada. Esas son las condiciones ideales. Sabemos que a veces eso no se da, las condiciones del país, de las ciudades, si estamos en un área rural, pues cada circunstancia va a ser distinta, pero las condiciones ideales es transporte en ambulancia medicalizada. ¿A dónde? A las instituciones de salud que tengan el recurso para hacer cateterismo cardíaco, para hacer el manejo con hemodinamia y que a su vez pues el paciente pueda además de esto ser llevado a una unidad de cuidados intensivos porque va a requerirlo pues, para hacer el resto del manejo. Dianita, venga para acá, no se me vaya, que quiero hacerle una pregunta importante. Esta mujer, un poquito de pánico escénico, pero me gustaría que nos contara un poco la experiencia, Dianita, qué caballeroso, mi doctor. Pues me toca. Que nos contara un poco la experiencia de cómo ha sido ser voluntaria de la Cruz Roja. ¿Cuánto llevas capacitándose para que hoy por hoy nos estés enseñando lo que acabas de mostrarnos? Bueno, como voluntaria ya llevo 20 años. Y en las capacitaciones y en cuestiones de salud ya llevo unos 5 años más o menos. ¿En qué te ha servido esto pues, para tu vida, por supuesto? ¿Y cuál es la invitación que dejas a todos los televidentes que nos ven hasta ahora? Pues ya estoy preparada para el caso de una emergencia real, que me toque atender a un paciente real, sea mi familia, sea en la calle. Y pues me ayuda mucho también para enseñarles a los demás, que esto es muy importante. ¿Por qué decidiste ser voluntaria? Pues inicié a los 4 años, entonces fue más como por mis papás. Sí, Los claro, dos son... no fue como, ay mami, quiero ser voluntaria, No. sino tus papás o tu familia te llevó desde muy pequeña. Sí, sí, señora, y ya seguí y es una pasión realmente. Bueno, Dianita, pues muchísimas gracias, por supuesto, A ti. y me gustaría que hicieras una invitación muy especial a todos los televidentes, pero sobre todo niños y jóvenes que nos ven, para que analicen y sepan que ellos también, desde, pues cada uno de ellos pueden ser voluntarios, ayudar a los demás. Claro que sí. Para todos los televidentes que nos están viendo, pues ya estamos con los cursos nuevos en voluntariado
desde muy chiquitos ya pueden iniciar para que sean voluntarios de nosotros, de la Cruz Roja, y aprendan muchísimas cosas, no solamente de salud, sino de muchos temas más que les puede interesar. Dianita, muchísimas gracias y doctor, por favor regrese a su trono para que continúe dándonos la explicación. Muy pila, Dianita, además una mujer muy, muy linda, doctor. ¿A dónde podemos acceder? ¿Cómo podemos inscribirnos para pues, hacer parte, por supuesto, de estos cursos? Pero sobre todo, doctor, ¿por qué debemos hacer estos cursos? Bueno, la página web cruzrojabogotá.org.co está la información que se requiere. ¿Por qué? Vuelvo a insistir con algo con lo que empecé. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de enfermedad y de muerte en el mundo y en Colombia. Primer elemento. Pero hay otro elemento que no le hemos parado muchas bolas y que tampoco lo mencioné, y es que nuestra población ha ido envejeciendo. Lo que antes teníamos una pirámide, mal llamada pirámide poblacional, ahora se denomina la estructura poblacional del país, ha cambiado enormemente. Los datos que nos arrojó el censo del año 2018, nos mostró unos cambios importantes, un crecimiento en las personas que tienen más de 60 años, que han aumentado muchísimo el número, y pues claramente entre más edad yo tenga, pues más posibilidad de tener una patología de estas me voy a presentar. Entonces, la invitación es precisamente a la gente joven, porque los que van a hacer esto probablemente no seamos nosotros los ya más viejitos, ¿sí? Nosotros somos los que vamos a sufrir el paro, pero la gente joven es la que nos debe sacar adelante. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Siempre se pasa el tiempo volando y esperamos, doctor, que por favor nos vuelvan a acompañar nuevamente en Salud para Todo para que nos enseñen este y más temas. Muchísimas gracias. Claro, estaremos aquí en la medida que nos estén invitando. Y a ustedes por cumplir esta cita de todos los días en Salud para Todo. Recuerde escribirnos a través de nuestras redes sociales si tiene algún tema de interés. Y mañana, juiciositos, los espero acá con un nuevo tema y con un nuevo especialista. Chao, chao.